Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Nuestros hijos han de vivir sus propias experiencias como nosotros vivimos nuestras experiencias. Tomarán las decisiones que ellos necesiten, así como nosotros también tomamos las decisiones. El trabajo de nosotros los padres es darles cierta formación para ayudarles a prepararse y enfrentar el mundo, pero sobre todas las cosas, transmitirles nuestra fe en Dios, nuestro conocimiento de Dios y las experiencias que hemos vivido con Dios y que Dios nos ha permitido tomar crecimiento en la fe y en la confianza y la sabiduría que ahora Dios nos permite tener. Diferentes personas, diferentes niveles. Abraham, siendo el padre de Isaac, había hecho un trabajo muy bueno, excelente, pero Abraham había muerto y ahora Isaac estaba criando a sus hijos, aquellos dos gemelos, Esaú y Jacob, junto con su esposa Rebeca. E Isaac era el líder de su familia y de aquella comunidad que vivía alrededor de él, gente que su padre dejó unida a través de la influencia de su fe. Así es que Isaac iba a vivir sus experiencias y aprender en Dios directamente, y Dios iba a relacionar con él, porque Dios siempre quiere relacionarse con nosotros. E Isaac iba a escuchar de Dios, iba a tomar decisiones. Algunas de ellas no serían las más acertadas, digamos, pero era parte de su aprendizaje, parte de su humanidad, y él iba a vivir un tiempo muy bueno delante de Dios, porque tenía el fundamento y la base que su mismo padre Abraham le había dejado. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Génesis y empezamos el capítulo 26 en su versículo 1, y ahí nos narrará un problema que tuvo, una situación que enfrentó y un problema que tuvo Isaac y de qué manera sucedió en su vida. Empezamos entonces con el versículo 1. Recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Génesis 26:1 dice: ¿Después de cuándo? Pues después de la muerte de Abraham y después de ciertos tiempos donde los muchachitos aquellos estaban creciendo, ya eran jóvenes. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Recordemos que cuando Abraham fue llamado por Dios, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Aquí es otra ocasión, hay hambre en la tierra, todo el mundo está afectado, y hay en ocasiones que a nosotros mismos nos ha tocado cuando todo el mundo es afectado, especialmente, hago un paréntesis y digo, a través de la pandemia que se vivió y que se está saliendo adelante en este año que estamos viviendo. Estoy hablando del COVID-19 o el COVID-19. Así es que, ¿qué hizo Isaac? La última parte del versículo 1 dice que y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Él ya vivía en la tierra de los filisteos, era la tierra donde lo dejó
Abraham no vivía exactamente en la misma área, pero vivía bajo la tierra aquella donde mismo Abraham había sido aceptado, y allí hizo muy buenos tratos y logró instalarse por muchos días, muchos años. Pero ahora había hambre, entonces lo que hizo Isaac se fue hacia el área donde estaba, digamos, la comunidad del palacio del rey Abimelech. Pero no era lo que tenía él por destino. Pues él quería seguir más allá, pero Dios le iba a dar indicaciones de que Dios tenía otro proyecto para él y Dios se lo iba a indicar. Tenía otra guía, otra instrucción. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Por qué le dice Dios a Isaac que no descienda a Egipto? Porque Isaac iba con la intención de descender a Egipto, que es algo que su mismo padre había hecho. Aquí Dios inmediatamente le dice: no desciendas a Egipto. Y le dice: habita en la tierra que yo te diré. O sea, necesitas estar donde yo te diga. Una instrucción, un no y una instrucción. El no es: no desciendas a Egipto, no vayas conforme tu entendimiento, lo que tú consideres, conforme tu opinión. Quédate donde yo te diga. La seguridad siempre está en Dios. Y Dios le iba a decir qué era lo que necesitaba hacer Isaac. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Le está diciendo: no te vayas de Gerar, no te vayas de la tierra de los filisteos. Habita aquí quédate, yo voy a estar contigo, Isaac. Miren, ¿quién es el que está hablando? Dios mismo. Y Dios mismo es la seguridad de todo ser humano cuando ponemos nuestra fe en Él. Y no nada más le dice: estaré contigo. Le dice: y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aquí, Dios hablando con Isaac, de una forma maravillosa le recuerda el pacto, la promesa que él hizo a Abraham de aquella tierra, de que toda aquella tierra vendría a ser de él, de la descendencia de Abraham. Y le dice: voy a confirmar en tu vida lo que yo hice o prometí a tu padre Abraham. O sea que toda instrucción, toda información que Abraham le había dado a Isaac, ahora Dios mismo se las hacía saber a Isaac, pero él necesitaba recibir las indicaciones de Dios y hacer lo que Dios decía. Así es que Abraham le había hablado a Isaac de todas las experiencias que vivió con Dios. También le había hablado de sus errores. Recuerden, Abraham introdujo a Isaac en el camino de la fe, le influenció de una manera paternal y única, pero le ubicó y le enseñó de tal manera que Isaac iba a obedecer, pero también es humano. Recordemos eso. Y en su humanidad, él iba a cometer ciertas cosas igual que ocurrió con su padre Abraham, porque al final de cuentas no hay un ser superhumano que nunca se equivoque y que nunca haga algo equivocado delante de Dios, dicho de otra manera, que nunca peque. Y aquí
Dios nos va a mostrar cuál es la diferencia entre una cosa y la otra a través de la experiencia que va a vivir Isaac. Pero en este momento Dios le está diciendo, necesito que te quedes aquí. Necesito que vivas como forastero, aunque no sea tu tierra, tú lo sabes. Tu padre Abraham fue forastero, a él le hice una promesa, quédate aquí, yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir porque a tu padre, a la descendencia de ustedes, les voy a dar esta tierra, es mi promesa. Así es que lo reafirmó a Isaac la promesa que había hecho a Abraham bajo juramento de Dios. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Las mismas promesas que le hizo a Abraham, las mismas promesas que le está haciendo a Isaac. Así es que Isaac necesitaba permanecer en la misma fe y en el mismo camino que Abraham. Y en el momento que se equivocara, rectificar en su vida y hacer lo que Dios dice conforme a la guía de Dios y el propósito de Dios. Voy a repetir el 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué repite eso el Señor? ¿Por qué? Porque le está recordando exactamente lo que le dijo a su padre cuando salió de Ur de los Caldeos. El propósito de esa simiente que iba a venir de ellos, en el cual todas las familias de la tierra íbamos a ser bendecidas. Es el camino que iba a marcar, es la descendencia por donde iba a venir, donde iba a enviar Dios. Conforme a esta descendencia vendría aquella simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y nosotros los cristianos, los que sabemos un poquito de lo que es el Evangelio, sabemos que esa simiente es el ser maravilloso que se formó en el vientre de la Virgen María, enviado por Dios Padre, por decisión eterna, divina y única, Cristo Jesús, encarnado, hecho hombre. Así es que eso lo estudiaremos en un futuro no muy lejano, bastante cercano, y es maravilloso lo que Dios va formando a través de estos hombres que decidieron seguir el propósito de Dios y que Dios se lo reafirmó en este momento a Isaac. Versículo 5. ¿Cuál es la razón que Dios le está reafirmando su promesa a Isaac? Versículo 5 es: por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La razón que Dios está reafirmando es por el camino y la vida que vivió Abraham delante de él. Cuando Dios lo llamó, empezó a caminar. Cuando se equivocó, se arrepintió y se enderezó y siguió el camino y el propósito de Dios. Y Dios le dice a Isaac, fijémonos cuántas cosas indican que hizo Abraham. Por cuanto oyó, primera cosa, él oyó a Dios. Y recuerden, oír a Dios, y ahora lo oímos a través de lo que dice su palabra, a través de las enseñanzas de Cristo. Oír es el principio de la fe de una persona. La fe viene por el oír. Por cuanto oyó Abraham mi voz, no la voz de alguien más, no la voz de una opinión humana, la voz de Dios, la indicación de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Y guardó mi precepto. Noten que aquí está en singular, dice mi precepto. ¿Por qué? Porque está hablando de un objetivo, de un propósito específico que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham lo oyó. ¿Y qué dice? Y lo guardó. O sea que no se apartó.
ni a diestra ni a siniestra. La misma vida de él estuvo en peligro, pero Sara y Abraham hicieron un convenio desde antes de salir de Ur de los Caldeos y se protegía el uno al otro, mutuamente de acuerdo en actos de fe. Cuando Abraham miraba algo que no era acorde al propósito y que era peligroso para ellos, ellos sabían qué hacer y actuaban en fe, porque Abraham miraba proféticamente qué es lo que iban a enfrentar y Dios defendía a ellos. Pero Abraham, lo primordial para ellos era guardar lo que Dios les había indicado que necesitaban. Una cosa específica: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Le dijo un precepto, una cosa, y Abraham fue escogido para que de él iba a venir el Mesías, la simiente preciosa que aplasta la cabeza de la serpiente. Por eso está en singular, porque fue un objetivo que Abraham necesitaba cuidar. Así es que, y luego dice en plural, mis mandamientos. Mis mandamientos quiere decir que aunque ellos no tenían una ley escrita, ellos no tenían la Biblia, había mandamientos que ellos sabían porque ellos los habían aprendido de generación en generación. Se le llama oralmente, o sea, a través de la gente que amaba a Dios desde Sem. Recuerden, desde Sem. Y así en toda la descendencia que hemos visto: Arfaxad, Taré, Eber, hasta llegar a Abraham. Y luego ahora estaba Isaac. Esas descendencias, esas genealogías que en ocasiones no leemos, pero que están en la Biblia. Melquisedec, que apareció a Abraham, que muchos piensan y consideran que era Sem. Amados hermanos, él sabía que había leyes delante de Dios, que Dios les había dado, y Abraham las cumplía, las hacía lo que a Dios le agradaba. ¿Por qué? Porque dice mis mandamientos, después dice mis estatutos. La palabra estatutos está dirigida a aquellas costumbres y maneras de vivir, pues el mundo donde vivía Abraham tenía sus propias costumbres y sus propias maneras, pero Abraham era de Dios, era de hombre de fe, era hombre de sabiduría de Dios. Entonces las costumbres y las maneras de actuar de Abraham eran diferentes que la gente que vivía a su alrededor, tanto que él mismo influenciaba a la gente. ¿Por qué? Porque era íntegro, justo. Y esto es lo que significa mis estatutos de Dios, porque a Dios le gusta la misericordia, le agrada la justicia, porque Él es justicia en sí mismo. Abraham era distinto. Abraham era de Dios. Abraham era hombre de fe. Y esto se lo está diciendo Dios a Isaac, porque es el mismo camino que Isaac necesita seguir. Y dice, y mis leyes. Ciertamente, este también está en plural. Y es una indicación donde lo que Dios decía para Abraham era una ley. Pero aquí esta palabra de ley, en su interpretación, también se ubica como instrucción. Por lo tanto, significa que cuando Dios le decía a Abraham, haz esto, como cuando le dijo la circuncisión, lo hizo inmediatamente. A él y a todos los varones. Le dijo, sacrifícame a tu hijo, y él agarró a su hijo, y fueron al monte donde Dios le indicó, y estaba listo para hacerlo. Las instrucciones de Dios, Abraham las seguía. Y Isaac necesitaba saber esto, reafirmado por la boca de Dios, y necesitaba continuar en su vida
esto. Así es que, ¿qué necesitaba hacer Isaac? Quedarse donde Dios le decía, confiar en Dios, porque Dios es fiel a sus promesas, y lo que había dicho a su padre Abraham, lo iba a cumplir también en Isaac. El versículo 6 nos indica que ahí se quedó. Dice entonces el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Algunos que recuerdan ya y han visto el video y han estudiado la Biblia, saben que este acto es muy semejante que lo que ocurrió con Abraham en Egipto y también cuando Abraham llegó a la tierra de Abimelech. Es semejante, pero no es igual. Los personajes que aquí están, en primer lugar, no es Abraham, es Isaac. Pero sobre todas las cosas, aquí no va a intervenir directamente Dios. No decimos que Dios no está en todas las cosas, no. Pero en los otros actos, Dios protegió y Dios habló, Dios dio sueños, Dios mandó enfermedades, Dios mandó plagas y indicó quién era Abraham y los defendió. Aquí el acto es distinto y las palabras que se utilizan son distintas porque aquí es la humanidad de Isaac que en sus primeras experiencias pues se equivoca, tendríamos que decirlo de esa manera. ¿Por qué? Habitó pues Isaac en Gerar, porque era la indicación de Dios. Eso significa que obedientemente se quedó. Pero y luego los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. La palabra miedo no se encuentra en la historia, en las dos historias, las dos veces que ocurrió con Abraham. No se encuentra eso. Aunque Abraham tuvo que proteger su vida, pero no se encuentra la palabra que diga lo hizo por miedo. ¿Dónde está el asunto de estas palabras? Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez, observen, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. Observen la palabra tal vez. Siempre que se ocurre esa palabra, hay cierta duda en la mente de la persona que la usa. Y aquí la está usando Isaac. En las acciones de Abraham, si ustedes miran, la palabra que utilizó Abraham cuando se encontró en esa situación con el rey Abimelech, dice, miré a los hombres y dije, ciertamente no tienen temor de Dios. Aquí Isaac está diciendo, quizás, tal vez, van a hacer esto. Y vamos a mirar que es un error. ¿Por qué? Porque sí, su esposa era hermosa, pero recordemos que es la misma tierra que Abraham llegó y tuvo ese asunto donde tomaron a Sara, el rey Abimelech, y Dios los defendió. Aquella gente de Gerar, del rey de Abimelech, los filisteos, sabían lo que había ocurrido con Abraham y algo habían adquirido de conocimiento y de experiencia buena en aquel acto porque Dios mismo defendió a Abraham y ellos de alguna manera cambiaron algunos aspectos. ¿Por qué? Por lo que dice este texto. El versículo 8 dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días. Escuchen. Él estaba ahí muchos días. Él había dicho que eras su hermana, pero no había ocurrido nada. Esa es la diferencia.
no había ocurrido nada. Cuando Abraham dijo, es mi hermana, la tomaron. Aquí Isaac se equivoca. Él dice, es mi hermana, y se quedó allí, pero los hombres no hicieron nada. Recordando lo que había ocurrido con Abraham, ellos tenían sus limitaciones de justicia, eran tremendos y hacían muchas cosas, pero esa experiencia de Abraham, algo bueno les había dejado. Entonces, sí le preguntaron quién era, y él contestó, es mi hermana, pero estuvo con ellos muchos días y no pasó nada. Recuerden, aquí se demuestra que Isaac se equivocó, que lo hizo en miedo y diciendo quizás. Así es que es para considerar, porque Dios no se nombra directamente aquí, aunque sabemos que Él está en todo acto. Voy a repetir el versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Miren cómo fue descubierto el asunto. No fue Dios quien le dijo, hey Abimelech, ciertamente Rebeca es esposa de Isaac. No, fue el mismo Abimelech que abrió la ventana de su palacio y miró a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Las cosas pasaron muy diferentes. ¿Por qué? Porque aquellas gentes no hicieron nada y entonces, después de muchos días, ocurrió esto. Abimelech vio. Versículo 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Se repite la palabra quizá. Y Abimelech le pregunta solamente una cosa. Este rey Abimelech, que se cree que podría ser el mismo rey, o quizás el hijo del rey que tuvo la experiencia con Abraham, pero Abimelech es un título de rey. Así es que podría ser el mismo o podría ser el hijo. El asunto que ellos conocían de lo que había ocurrido con Abraham. Y el rey Abimelech a Abraham le hizo una serie de preguntas, a las cuales Abraham le contestó y llegaron a una conclusión maravillosa donde Dios triunfa con la verdad y con la justicia y con misericordia para todos. Aquí Abimelech le hace una pregunta y la respuesta es cierta. La que le dice Isaac, él respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. La palabra quizá aparece otra vez. ¿Por qué? Porque lo hizo bajo duda y bajo miedo. Recuerden que Isaac no tiene todo el caminar en su vida que tuvo Abraham. Es parte de una experiencia para un crecimiento en fe, mirando cómo Dios, que había dicho, yo estaré contigo y te bendeciré. Pero en el cuadro directamente no aparece Dios, pero estamos seguros que en su silencio está obrando y Él mismo, de alguna manera maravillosa, hace que aquello bueno acontezca, porque Dios no produce ni provoca lo malo, produce y provoca lo bueno. Somos llamados a buenas obras. Hizo de alguna manera que Abimelech abriera la ventana y mirara aquella razón de ser. ¿De qué? De que Rebeca era la esposa de Isaac. Así es que, dicho esto, pues le dice el rey Abimelech en el versículo 10 a Isaac. Y Abimelech dijo,
¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que aquello era pecado y costaba aún la muerte delante de Dios. Recordemos el sueño que el rey Abimelech tuvo cuando tenía a Sara en la experiencia que vivieron con Sara y Abraham. Entonces le dice, no nos pongas en peligro, por favor. 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y llegó la protección directa del rey Abimelech. ¿Por qué? Porque Dios en su silencio está cumpliendo. Voy a estar contigo, Isaac, y te voy a bendecir. Pero no se muestra Dios hablando directamente con el rey. ¿Por qué? Porque Isaac se había equivocado en tomar aquellas palabras que quizás se recordó de una experiencia. Esto es un comentario mío. Quizás se recordó de una experiencia que vivió Abraham y que Abraham le contó. Pero de la manera como él la percibió y la concibió, era una manera equivocada. Los actos y los hechos así lo indican. Ningún hombre le había tocado. Claro, si era su hermana, iban a entrar en tentación de hacerlo y les iba a hacer pecado. Pero Abimelech terminó por proteger aquello para que los hombres de su reino no pecaran y que fueran protegidos tanto Isaac como Rebeca. Y ahí, digo, en el silencio de Dios, sigue obrando Dios, porque Dios siempre hace su obra. Bendito sea su nombre. Versículo 12. Isaac se quedó en la tierra. Ya estaba protegido por la promesa de Dios y también por el mismo rey Abimelech. Y se puso a trabajar. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Observen. Él se estaba moviendo porque había hambre en la tierra. Pero aunque se equivocó, él había obedecido al quedarse allí. Se equivocó en su miedo y en su duda, pero había obedecido en quedarse allí. Dios mostró su misericordia y en su silencio movió todo para que estuvieran protegidos por el mismo rey Abimelech. Guiado por Dios todo. Él se quedó y hizo lo que todo hombre debe de hacer cuando vive en otra tierra. Es hacer lo correcto, a trabajar. Sembró y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Cuando había hambre en la tierra, este hombre sembró y Dios lo bendijo y levantó el 100 por 1. Eso es una cosecha grandiosa y milagrosa, maravillosa, únicamente dada por Dios. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cumplió Dios su promesa? Claro que sí. ¿Había hambre? Claro que sí. ¿Aprendió Isaac con esa experiencia? Claro que sí. ¿En su humanidad iba a ocurrir alguna otra cosa en su vida? Claro que sí. ¿Iba a aprender y a reintegrarse en el propósito de Dios? Claro que sí. El hombre de fe también es un hombre que se equivoca, porque sigue siendo humano. Pero cuando se equivoca, lo entiende, crece. Dios lo bendice a través de que lo lleva a una reintegración. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. Sabe que hizo mal. Y aunque no se muestre, nosotros podemos entender por todo lo que Dios hace con él, que Isaac lo entendió delante de Dios. Recuerden, cuando uno comete un error,
la acción primordial que se requiere es arrepentirse delante de Dios, entender que hizo mal. En el momento que eso ocurre, Dios abre ventanas y en diferentes áreas y a diferentes niveles, dependiendo de la persona y de las decisiones que Dios toma, lo bendice. Pero Dios siempre bendice. Este va a ser nuestro último versículo de esta primera porción del capítulo 26. Y terminamos este video hablando de los 3 mensajes que se dan, el exegético, lo que realmente dice la Biblia de la historia de ellos. Y lo que dice rápidamente es que hubo hambre, como ya había habido hambres anteriormente, en los tiempos de Abraham. Y que Isaac tomó una decisión de moverse, pero iba con dirección a Egipto, aunque se paró en las áreas del palacio del rey Abimelech, el rey de los filisteos. Dios se aparece a Isaac y le dice: no vayas a Egipto. Eso es importante, porque Dios no necesita Egipto. Dios no necesita nada para bendecirnos, y no necesitaba nada para bendecir a Isaac, sino necesitaba únicamente su obediencia. Y le dice: quédate aquí. Y le recuerda las promesas que Dios le había hecho a Abraham, su padre, y se les repite a él, y dice que en él las va a cumplir también. Que esa promesa iban a cumplirse a través de él también. Necesitaba obedecer. Y le dice: por la razón de que tu padre Abraham siempre anduvo en mi precepto, en mis mandamientos, en mis estatutos y en mis leyes. Siempre vivió conforme yo le decía, siguió mis instrucciones. Le ordené que hiciera algo y lo hizo y lo guardó, lo cuidó celosamente. ¿Se equivocó Isaac cuando dijo y abrió su boca que Rebeca era su hermana? Sí, porque lo hizo en miedo y en duda. Los hombres no hicieron nada y estuvo ahí muchos días. Pero Abimelech, que miró y descubrió la verdad, ciertamente guiado por Dios, Dios con su propósito eterno, Isaac le dijo la verdad. ¿Por qué lo había hecho? Porque dijo: quizás él tuvo miedo. Y Abimelech actuó con justicia porque ya tenían una experiencia pasada con la vida de Abraham y Sara. Haya sido el hijo de Abimelech primero o el mismo Abimelech. Toda la gente de aquella comunidad ya tenía cierta experiencia con el respecto de las mujeres, tanto la de Abraham, que era Sara, y ahora Rebeca. Y no la tocaron. Y la orden y la protección de Abimelech se dio sobre la vida de Isaac y Rebeca. Y Isaac se quedó allí, la mano de Dios se mostró sobre él sembró y produjo al 100 por 1, y se hizo grande y se hizo poderoso en aquella tierra. Dios cumplió. Eso es lo que dice aquí. Para el mensaje hermenéutico para la actualidad, en el principio que debemos de tener nosotros en este tiempo, es lo mismo, amados hermanos. Hay que hacer lo que sea necesario por alimentar a nuestras familias, pero no hay que ir a donde Dios nos dice que no debemos de ir o hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. No. Hay que conservarnos en fe, en obediencia delante de Dios. Tengamos cuidado con la duda y con el miedo que en ocasiones quiere florecer en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios con anterioridad. Hay promesas que ya están establecidas en la Biblia, que son para sus hijos, son para ti, son para mí, son para tu familia, son para mi familia. Así es que cuando se nos cuestione de algo y sabemos que nosotros estuvimos equivocados, digamos la verdad. Así como Isaac dijo: yo dije quizá, pero no había ocurrido nada. Él se equivocó. Y miremos cómo Dios, cuando reconocemos aquella duda o aquel asunto de miedo que tenemos y miramos la protección de Dios, entonces nos sometemos a Él y Dios manda de sus bendiciones, enriquece nuestras vidas, así como lo hizo con Isaac.
¿Qué es lo que no debemos de hacer según algunos mensajes que erradamente se dan, que es los mensajes eisegesis que usan en ocasiones? Que si tienes una necesidad, que hagas tú lo que tú necesites hacer, que no importa, que Dios no se enoja contigo y que Dios va a estar de acuerdo. No, mi amado hermano, a Dios hay que seguirlo en las buenas y en las malas, en las abundancias y en las escaseces. No creamos en eso. Y no es cierto que solamente estás bien cuando tienes abundancia. Abraham pasó hambre, Isaac también. Y estoy hablando de un hambre no porque hayan tenido hambre en su estómago, sino porque la escasez que había en el mundo los alcanzó a su comunidad donde ellos estaban. Pero Dios los bendecía como bendijo a Isaac. Así con nosotros, mi hermano. Muchas de las familias que vivimos en este tiempo de la famosa pandemia, hemos visto la mano de Dios maravillosamente sobre nuestras vidas, como Él suple cada una de las necesidades y a veces al ojo humano, visualmente visto por nosotros los hombres, más, nos bendice más que aún en los tiempos donde no hay problemas. Amados hermanos, este es el mensaje. Te espero para el próximo video. Sigamos estudiando. Por favor, invita a alguien, inscríbete. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, a tu entrar, en tu salir, en tu trabajo, y mantente en obediencia, porque eso es lo que le agrada a Dios. Que yo también necesito estar en obediencia delante de Dios. Que Dios te bendiga. Nos miramos en el próximo video.